¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen este viernes 31 de octubre del 2025. Es una curiosa coincidencia, es viernes y es 31 de octubre, último día del mes, y haga cuentas, ya nada más nos quedan noviembre y diciembre para que se nos vaya el 2025. Pero algunas fechas tienen algún especial significado cuando representan un cambio importante dentro de la vida pública, y mañana es un día histórico por una razón muy, pero muy concreta y muy importante. Este sábado 1 de noviembre del 2025, será un día histórico para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues por primera ocasión en su historia asumirá la presidencia de ese órgano colegiado un magistrado electo por voto popular directo y secreto. Nos referimos al magistrado Gilberto de Guzmán Batis García, quien releva en el cargo a la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso. Estará en la presidencia del tribunal 2 años, luego de haber resultado electo con 4,751,253 votos en la contienda de junio del 2025, en la que superó a otra magistrada que ya también forma parte de la Sala Superior, Claudia Valle Aguilas Ocho. Y eso es lo histórico, que un magistrado electoral que llega a la Sala Superior respaldado por el voto mayoritario de los ciudadanos es, a partir del primer minuto de este sábado, el primer presidente del Tribunal Electoral electo por el voto y con la voluntad popular detrás de él. El domingo 15 de septiembre del 2024, usted lo recordará, se promulgó, al ser publicada en el Diario Oficial de la Federación, el decreto en materia de reforma del Poder Judicial de la Federación, que entró en vigor al día siguiente, el lunes 16 de septiembre del 2024. Ahí, en esa reforma constitucional, en el artículo 99, se establece lo siguiente: la Sala Superior, se refiere a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La Sala Superior se integrará por 7 magistradas y magistrados electorales. Cada 2 años se renovará la presidencia del tribunal de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quien alcance mayor votación. Mientras que en el artículo 4º transitorio del referido decreto, de ese que se publicó el 15 de septiembre del año pasado, dice que las magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que estén en funciones a la entrada en vigor del presente decreto permanecerán en su encargo hasta el año 2027, concluyendo en la fecha que tomen protesta las personas servidoras públicas que emanen de la elección federal ordinaria que se celebre para tal efecto. Estamos hablando de 5 magistrados que algunos de ellos debían concluir su periodo en el 2024 o 2025, pero en la reforma constitucional se estableció que ese pie veterano de 5 magistrados permaneciera en la Sala Superior del Tribunal hasta el año 2027, sin posibilidades de reelegirse o de postularse para permanecer en el cargo. En el 2027, cuando se lleve la segunda parte del proceso de renovación del Poder Judicial de la Federación, se van a elegir los 5 magistrados que releven a estos 5 magistrados que ya estaban en el tribunal. Los 5 magistrados que estaban en funciones el día de los comicios son Mónica Aralí Soto Fregoso, que es hasta hoy, hasta el último minuto de hoy, 31 de octubre, la presidenta del tribunal. También está en funciones Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Felipe de la Mata Pizaña, Janine Madeline Otálora Malasis y Reyes Rodríguez Mondragón. Esos 5 magistrados estaban en funciones el día que se llevaron a cabo las elecciones para renovar el Poder Judicial, y por disposición de la reforma del artículo 4º transitorio se decidió que se quedaran en sus cargos hasta el 2027. Con respecto a los nuevos magistrados,
El mismo artículo cuarto transitorio de la reforma constitucional precisa lo siguiente: las magistraturas electas de la Sala Superior que no hayan sido designadas por el Senado de la República a la entrada en vigor del presente decreto se renovarán en la elección extraordinaria del año 2025. Se refiere aquí a esas dos vacantes que había en la Sala Superior y que son ocupadas ahora por los magistrados que fueron electos el pasado mes de junio. Y dice este párrafo del artículo cuarto transitorio que el periodo de las magistradas y magistrados, fueron dos, una mujer y un hombre, electos de la Sala Superior, que sean electos en la elección extraordinaria del año 2025, durarán 8 años en sus cargos, por lo que su periodo se vencerá en el año 2033. Mientras que el periodo de las magistradas y magistrados electos de la Sala Superior que resulten electos en la elección federal ordinaria del 2027 solamente van a durar 6 años en sus cargos, porque su periodo se va a vencer en el 2033. ¿Esto qué significa? Que en el 2033, se tendrá que renovar por completo la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ese año se renueva totalmente toda la Sala Superior y a partir de ahí ya empieza una historia completamente renovada. Pero lo importante en este caso es que uno de los dos magistrados que fueron electos el pasado 5 de junio, a los cuales vemos en la diapositiva número 5, ahí vemos los dos nuevos magistrados electos de la Sala Superior. Estos dos personajes son parte de la historia de la reforma al Poder Judicial por una razón muy concreta, porque Claudia Valle Aguilas Ocho y Gilberto Guzmán Batis, como lo vemos en la diapositiva 5, fueron electos por voto popular, directo, libre y secreto. Ahí vemos en la diapositiva número 5 que Claudia Valle Aguilas Ocho logró 4,205,699 votos, en tanto que Gilberto de Guzmán Batis García llegó a la Sala Superior con 4,751,253 votos. ¿Esto qué significa? Que de acuerdo con lo que se establece en la reforma, Gilberto de Guzmán Batis García, desde ese momento en que fue electo, quedó perfilado para ser el primer presidente electo de la Sala Superior, asunto que se concretará a partir del primer minuto del 1 de noviembre. Ahí los tiene usted: Claudia Valle Aguilas Ocho, Gilberto de Guzmán Batis García. Si alguna vez alguien le pregunta a usted, oye, ¿y quiénes fueron los primeros magistrados electorales de la Sala Superior que llegaron ahí con el voto de la gente? Estos dos personajes, lo cual también dentro de la historia electoral del país es parte fundamental: Claudia Valle Aguilas Ocho y Gilberto de Guzmán Batis García. De acuerdo con lo que dice la reforma y el transitorio de la reforma, cuando termine su periodo, Gilberto de Guzmán Batis García, dentro de 2 años, en el 2027, por razón natural de la votación que obtuvo, Claudia Valle Aguilas Ocho tendría que ser la segunda presidenta del tribunal que llega ahí por elección, y quien resulte electo con más votos en la elección del 2027 esperará su turno para ser el tercer presidente que llega a la presidencia del Tribunal Electoral, impulsado por el voto de los ciudadanos. Pero esos dos personajes que usted ve en la pantalla están haciendo historia, han hecho historia ya, porque son los dos primeros magistrados electorales de la Sala Superior que llegaron con el mérito de haber sido impulsados por el voto de todos ustedes, los que acudieron a las urnas. ¿Quiénes son estos dos nuevos magistrados? Bueno, vamos a dar una síntesis muy concreta de los antecedentes que tienen. Los dos nuevos magistrados electorales que llegaron en la elección de junio del 2025, los dos fueron propuestos por el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo, es decir, de la Presidencia de la República que encabeza Claudia Sheinbaum Pardo. Es decir, los dos son candidatos que fueron propuestos por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Claudia Valle Aguilas Ocho era presidenta de la Sala Regional de Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el momento de los comicios.
Usted sabe que el tribunal tiene 5 salas regionales. La sala regional, que corresponde a la primera circunscripción, está ubicada en la Ciudad de México. No, perdón, estoy equivocado. La sala regional que corresponde a la circunscripción número 1 corresponde a la sala regional Guadalajara. La sala regional Monterrey corresponde a la segunda circunscripción electoral del país. La sala regional de Jalapa corresponde a la tercera circunscripción electoral. La sala de la Ciudad de México, la sala regional de la Ciudad de México, atiende la justicia electoral en la cuarta circunscripción, y la sala regional con cabecera en Toluca, Estado de México, cubre la quinta circunscripción electoral. Son 5 regiones del país, y en cada una de estas regiones hay una sala regional que administra la justicia en materia electoral. Bueno, pues Claudia Valle Aguilas Ochoa era presidenta de la sala regional Monterrey, de la circunscripción número 2, y de ahí partió para competir para un cargo en la sala superior. Habría que recordar también, como antecedente relacionado con esta nueva magistrada, que el jueves 18 de julio del 2024, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, integrada entonces solo por 5 magistrados, determinó llamar a la magistrada Claudia Valle Aguilas Ochoa para participar de manera temporal en el proceso de calificación y de declaración de validez de la elección presidencial, para integrar el quórum mínimo de 6 magistrados que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece. Entonces, la ley dice que para calificar la validez de la elección presidencial se requiere que por lo menos participen 6 magistrados, y como faltaba uno, el Pleno de la Sala Superior decidió llamar a Claudia Valle Aguilas Ochoa, que ahora ya forma parte de esa Sala Superior, impulsada por el voto de la gente que acudió a los comicios el pasado domingo 1 de junio. Y luego vemos que Gilberto de Guzmán Batis García era magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas cuando participó en los comicios de junio del 2025. Estamos hablando de 2 magistrados de la Sala Superior que llegan con méritos y antecedentes suficientes en la justicia en materia electoral. De 2009 a 2011, Gilberto de Guzmán Batis García fue director de Relaciones Nacionales y Asuntos Internacionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, los 2 nuevos magistrados electorales tienen trayectoria en el Poder Judicial. Hay un dato importante que hay que apuntar y tomar en consideración. El reciente lunes 20 de octubre del 2025, la magistrada Janine Madeline Otálora Malasis notificó al Senado de la República que ella prefiere apegarse al nombramiento que le fue otorgado por 9 años en el 2016 y que concluye justamente hoy viernes 31 de octubre del 2025. El resto de sus compañeros, excepto los electos en 2025, terminarán su periodo, como le decíamos a usted, en el 2027. Y vemos que con la declinación de la magistrada, vemos en la diapositiva 9 una sesión del Pleno. Ahí ve usted a los 7 magistrados, a la señora Aguilas Ochoa, a Reyes Rodríguez Mondragón, a los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Fuentes, a la presidenta, a Janine Otálora, y al señor de Barbitas, que es de los nuevos magistrados electos, en este caso Gilberto de Guzmán Batis. Bueno, pues ese tribunal, que ahí lo vemos en la gráfica completa, se queda sin un magistrado, sin la magistrada Janine Madeline Otálora Malasi, que es la que está en la foto a la derecha de la presidenta del tribunal, y ella decidió apegarse al nombramiento que vencía en el 2025, y esa plaza quedará vacante hasta que se lleve a cabo la elección del 2027. Ahí tendrán que elegirse 5 magistrados nuevos para la Sala Superior, que relevarán a los que permanecieron de acuerdo con la ley hasta el 2027.
La vieja historia. Es importante que contrastemos el proceso de elección de magistrados por voto directo de los ciudadanos con el viejo sistema para la elección de los magistrados electorales de la Sala Superior. Nos regresamos un poquito hasta el 2016, justamente cuando fueron electos estos 5 magistrados que permanecieron, de los cuales 4 van a permanecer hasta el 2027. De cuates y cuotas fue la fórmula que se impuso el martes 18 de octubre del 2016, cuando el PRI, el PAN y el PRD acordaron en el Senado de la República quiénes serían los 7 nuevos magistrados electorales designados el jueves 20 de octubre del 2016 durante una sesión ordinaria. De acuerdo con fuentes de la Junta de Coordinación Política citadas en ese momento, estamos hablando del 2016, fuentes citadas por el periódico Reforma, las 3 bancadas determinaron que de las 7 posiciones del Tribunal Electoral Federal, escuche usted, 3 serían definidas por el PRI, 2 serían definidas como cuota del PAN y 1 sería definida como cuota del PRD. Además, una de esas plazas sería por acuerdo de todas las fuerzas políticas. Pues bien, la prioridad para el PRI en el 2016 fue la designación de Felipe Fuentes Barrera. Para el PAN, la carta jugada en la negociación fue Reyes Rodríguez Mondragón y el PRD colocó sobre la mesa a Indalfer Infante González. Según senadores consultados por el periódico Reforma, estos 3 candidatos podrían ocupar el cargo por 9 años para concluir su periodo en el 2025 y por lo tanto podrían calificar las contiendas presidenciales del 2018 y 2024. Eso se dijo en el momento en que se llevó a cabo esta elección. Del resto de los candidatos, 2 estarían hasta el 2022 y 2 más hasta el 2019. José Luis Vargas Valdés tenía el apoyo del PRI. Mónica Aralí Soto Fragoso, quien hoy termina su periodo en la presidencia del tribunal, llegó con el apoyo del coordinador de los senadores priistas, Emilio Gamboa Patrón. En tanto que Felipe de la Mata Pizaña fue impulsado por el PAN y Yanin Madeline Otálora Malasis fue respaldada por el PAN y por el PRD. Yanin Madeline Otálora Malasis también decidió que ella termina su periodo esta noche, este 31 de octubre, y por lo tanto se retira de la Sala Superior. Pero después de que se dieron esos nombramientos, el jueves 27 de octubre del 2016, el Congreso aprobó reformas al dictamen de los nombramientos de los 7 magistrados en la sesión del jueves 20 de octubre del 2016. ¿Con qué propósito? Para ampliarle sus periodos de gestión. De esta manera, con las modificaciones aprobadas, los magistrados José Luis Vargas Valdés e Indalfer Infante González, electos originalmente por el Senado para estar hasta el 2019, durarían en su encargo hasta el 31 de octubre del 2023, como finalmente sucedió. Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez Mondragón, magistrados electos para permanecer hasta el 2022, durarían en sus tareas hasta el 31 de octubre del 2024. Sin embargo, recuerde usted que con la reforma al Poder Judicial se decidió que ellos 2 prolongaran su periodo hasta el 2027. En tanto que Felipe de la Mata Pizaña, Mónica Aralí Soto Fregoso y Yanin Madeline Otálora Malasis ejercerían su encargo en los términos de la elección realizada por el Senado el 20 de octubre del 2016, es decir, durarían en sus cargos hasta el 31 de octubre. A ellas se les prolongó, a esos 3 magistrados, a de la Mata, a Aralí Soto y a Otálora, se les amplió su periodo hasta el 2027, aunque finalmente la magistrada Otálora dijo que no, que ella se iba al concluir su periodo inicial el 31 de octubre del 2024. El 31 de octubre del 2025. Luego vemos en la diapositiva número 13 quiénes fueron los magistrados
que estuvieron en la sala superior hasta el domingo 31 de agosto del 2025. Fueron los personajes que usted ve en la pantalla. La magistrada presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso, que como lo indica el escudito que está en su hombro, ella llegó como cuota del Partido Revolucionario Institucional. Luego vemos al magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, quien llegó como carta jugada por el PRI también. En tanto que en la parte inferior el magistrado Felipe de la Mata Pizaña fue impulsado por el PAN, la magistrada Yanine Madeline Otálora llegó con la bendición del PRD y del PAN, y el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón llegó con el respaldo del PAN. Esto fue el reparto original que se hizo de los magistrados de la Sala Superior. Pero hay un detalle que hay que hacer notar en este momento. La magistrada presidenta Mónica Aralí Soto, el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera y el magistrado Felipe de la Mata Pizaña contribuyeron en gran medida a salvar la elección judicial y a consolidar el cambio que se da ahora en el Tribunal Electoral del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque ellos tres formaron un bloque que impidió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación obstaculizara y evitara que se consumara la reforma al Poder Judicial. Eso es algo que hay que reconocerle a la presidenta Mónica Aralí Soto, al magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera y al magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Ellos tres, podemos decirlo así, salvaron la elección del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y también en gran medida con su resistencia a las presiones y amagos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la de Norma Piña. Al resistir ellos, salvaron que finalmente la reforma electoral pudiera consumarse y llevarse a fondo. Porque ustedes recordarán también que estos tres magistrados resistieron las presiones de aquellos que pedían que se anulara el proceso electoral para el Poder Judicial. Entonces, a pesar de que Mónica Aralí llegó con el respaldo del PRI como cuota del PRI, Felipe Alfredo Fuentes como cuota del PRI y Felipe de la Mata Pizaña como cuota del PAN, los tres salvaron su honor, por decirlo así, al convertirse en un dique en el Tribunal Electoral que contuvo todas las agresiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para tratar de sabotear toda la elección del Poder Judicial. Entonces es justo reconocérselos. Y también hay que insistir en que la magistrada Yanine Madeline Otálora y Reyes Rodríguez siempre estuvieron empujando más en sintonía con la Suprema Corte y en contra de la renovación del Poder Judicial que en favor de que se llevara a cabo este proceso que culminó con la renovación de ministros, magistrados y jueces. Bueno, en la siguiente diapositiva, la 14, vemos a José Luis Vargas Valdés y a Indalfer Infante González. Ellos sí terminaron su periodo como estaba establecido en el 2023. Y en el caso de José Luis Vargas Valdés, él llegó al tribunal como cuota política del PRI, en tanto que Indalfer Infante González llegó como cuota del PRD. Este asunto de las cuotas y los cuates ya no va a funcionar igual como ocurrió en el 2016, y no va a funcionar igual porque ahora todos los que aspiren a ser magistrados electorales de la Sala Superior y de las salas regionales tendrán que ir al proceso electoral. Tanto José Luis Vargas como Indalfer terminaron su periodo el martes 31 de octubre del 2023, y esos dos lugares que quedaron vacantes fueron los que se llenaron ahora que se eligió a dos nuevos magistrados para la Sala Superior. Es decir, desde el 2023 estaban dos plazas vacantes que fueron las que ahora ocupan los dos nuevos magistrados electos en junio. Estamos hablando de Claudia Valle Aguilas Ocho y de Gilberto Guzmán García. Esos dos personajes que están ahí se fueron en el 2023. Y los dos presidentes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que antecedieron a Mónica Aralí Soto Fregoso, la presidenta que termina hoy, José Luis Vargas Valdés y Reyes Rodríguez Mondragón,
Los dos terminaron sus gestiones en medio de escándalos. Vargas Valdés fue destituido en agosto del 2021 y Rodríguez Mondragón renunció en diciembre del 2023 y lo suplió Mónica Aralí Soto. Vemos en la diapositiva 16 una descripción muy concisa de las razones por las cuales José Luis Vargas fue, por mayoría de sus compañeros, destituido. Por mayoría de votos de sus compañeros magistrados de la Sala Superior, José Luis Vargas Valdés fue destituido de la presidencia de ese órgano en agosto del 2021 en medio de señalamientos de corrupción. Exfuncionario en el gobierno de Felipe Calderón, ligado al priismo en la administración de Enrique Peña y con ciertos guiños hacia Morena, Vargas Valdés fue un personaje que buscó cercanía con el poder en turno. La Unidad de Inteligencia Financiera, entonces al mando de Santiago Nieto, denunció a Vargas Valdés en el 2020, justo cuando asumió la presidencia del Tribunal Electoral, lo denunció por enriquecimiento ilícito superior a 36 millones de pesos. Sin embargo, la Fiscalía, tan eficiente como siempre, la Fiscalía General de la República, finalmente lo exoneró. Todo esto lo publicamos sin embargo, el 31 de octubre del 2023. En septiembre del 2021, el periodista Álvaro Delgado publicó en Sin embargo que Reyes Mondragón era señalado por presuntamente exigir moches a empleados que contrató. Estamos hablando de Reyes Mondragón cuando ya estaba en la presidencia del tribunal. Un expediente integrado con información documental y testimonial a la que tuvo acceso Álvaro Delgado mostraba que Rodríguez Mondragón había incurrido en faltas administrativas graves. Según la investigación, iniciada a partir de una denuncia presentada en 2020, el magistrado electoral impulsó ascensos de personal dentro de su ponencia y de la Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional del Tribunal para agotar los recursos del presupuesto y a cambio de esos beneficios se exigía moches. Eso dice la investigación a la que se refiere Álvaro Delgado. Y en la diapositiva número 18 vemos algunos antecedentes importantes de este magistrado. El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón llegó al Tribunal Electoral respaldado por el panista Roberto Gil Schwartz, quien fue senador de la República y secretario particular de Felipe Calderón cuando éste ocupaba la presidencia de la República. Gil Schwartz impulsó la carrera de Rodríguez Mondragón desde que ambos estudiaron Derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Y el exfuncionario, en este caso Gil Schwartz, panista, tiene un despacho de abogados y cuando presionaron a Reyes Rodríguez Mondragón para que renunciara en diciembre del 2023, se mencionó entre algunas de las causales para pedirle su renuncia que estaba permitiendo la injerencia de abogados externos en los asuntos del tribunal y todo el mundo vinculó esa acusación con la relación que tiene Reyes Rodríguez Mondragón con Gil Schwartz, el ex secretario particular de Felipe Calderón Hinojosa. Hasta antes de la reforma judicial de septiembre del 2024, que obliga a la elección de magistrados electorales por voto popular, directo y secreto, los magistrados electorales eran designados con los votos de las 2/3 partes de los miembros presentes en el Senado de la República, de ternas que eran propuestas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, entre los senadores y la Corte se ponían de acuerdo para decidir cómo se repartían las magistraturas del Tribunal Electoral. Los magistrados electorales solo pueden ser destituidos mediante el procedimiento de juicio político y con la intervención de las cámaras de diputados y senadores. Además, pueden ser inhabilitados para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público. Pero por lo pronto, 2 de los 7 integrantes de la Sala Superior ya llegaron allí con el voto de la mayoría de los mexicanos que participaron en el proceso de renovación del Poder Judicial, y uno de los 2 magistrados electos, Gilberto de Guzmán Batis García, es el nuevo presidente. La siguiente presidenta dentro de 2 años será Claudia Valle Aguilas Ocho, y en el 2027 serán electos
5 magistrados electorales más de la Sala Superior, con lo que se consumará la renovación total de este órgano jurisdiccional. Pero por lo pronto, a partir del primer minuto de noviembre, se hace historia con la llegada de Gilberto de Guzmán Batis García a la presidencia de la Sala Superior, el primer presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral electo por voto popular. Y con esto concluimos hoy Puntos y Comas y también concluimos la semana. Gracias por la gentileza de su atención. El lunes por aquí nos encontramos.